Esta es la historia de Samgar, un hombre sencillo e improbable, cuyo destino parecía limitado a las colinas y campos donde guiaba los bueyes de su aldea. Israel estaba bajo el dominio de los filisteos, y el pueblo vivía oprimido, sin esperanza, temiendo siempre el próximo ataque. En medio de la angustia de un pueblo desamparado, Samgar, hijo de Anat, se destacó por su valentía silenciosa y su fe persistente. Nunca fue un guerrero ni estuvo preparado para liderar, pero Dios vio algo diferente en su corazón. Armado únicamente con un aguijón, un humilde instrumento para arrear el ganado, Samgar escuchó el llamado divino y con la fuerza que provenía de la fe, enfrentó a los enemigos de su pueblo, logrando lo inesperado. Su historia nos lleva a un viaje de valentía y dedicación, recordándonos que el propósito de Dios puede manifestarse donde menos lo esperamos y transformar la vida de cualquiera que tenga el coraje de creer. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel vivía bajo la constante opresión de los filisteos, en una pequeña aldea escondida entre las montañas de Efraín, nació Samgar, hijo de una humilde mujer llamada Anat. El pueblo era sencillo, con casas de barro y techos de paja, y la vida era un trabajo duro, pero digno. Samgar era solo un niño más en un asentamiento que luchaba por sobrevivir en tiempos tan difíciles. Israel estaba bajo el dominio de los filisteos, quienes saqueaban las cosechas, tomaban lo que querían y dejaban al pueblo en la más profunda miseria. No pasaba un solo día sin que alguien perdiera algo a manos de los invasores. Desde temprana edad, Samgar escuchó como en susurros historias de otros tiempos, tiempos de grandes hombres y mujeres que habían guiado a Israel y habían hecho lo imposible. Oyó hablar de Moisés, que dividió el mar para que el pueblo lo cruzara, y de Josué, que derribó los muros de Jericó con trompetas. Y aunque eran historias llenas de gloria y esperanza, a Samgar le parecían lejanas, como si pertenecieran a un pasado que nunca regresaría. Samgar creció sin ninguna señal de que su vida fuera diferente. No tenía espadas o escudos, como los guerreros de sus cuentos. Solo la aguijada la usaba para cuidar los bueyes. Aún así, cada vez que los filisteos atacaban, el niño sentía una mezcla de ira e impotencia. Pasó el tiempo y Samgar se convirtió en un joven fuerte, dedicado a trabajar en el campo, junto a su madre, Anat, y los pocos animales que poseían. Conocía bien la dureza de su vida diaria. Todos los días, justo al amanecer, salía con los bueyes, guiándolos con la aguijada, un palo largo y afilado que usaba hábilmente para mantenerlos en la dirección correcta. Con cada paso, Samgar sintió que la fuerza crecía en sus brazos y manos callosas, pero su corazón parecía cargar con un peso que el trabajo no aliviaba. Con cada amanecer, las colinas circundantes susurraban tiempos de opresión. Samgar vio el miedo en los ojos de su madre y sus vecinos, quienes estaban preocupados por la posibilidad de otro ataque filisteo. Y en los días de silencio, caminaba por el pueblo, escuchando los gritos y las amargas historias de la gente, que siempre parecía preguntarse dónde estaba el Dios que una vez los hizo. Salvarámetro. Pero cuando cayó la noche y las estrellas aparecieron sobre las montañas, espantoso todavía sentía que había algo más allá de la rutina, un propósito que lo llamaba, aunque no supiera de dónde. Los ancianos de la aldea le recordaron que Dios siempre había escuchado el clamor de su pueblo, y Samgar escuchó con respeto. Sin embargo, nunca me atreví a imaginar que un simple joven del campo pudiera ser parte de algo tan grande. Y, sin embargo, a medida que realizaba sus tareas diarias, ese extraño anhelo en su pecho crecía. Una mañana clara, mientras el sol aún se extendía sobre las montañas, Samgar sintió algo diferente. El aire a su alrededor se sentía pesado y una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. Sostenía el aguijón como siempre, guiando a los bueyes, pero sus pensamientos estaban lejos del trabajo.
Algo lo preocupaba profundamente, una voz casi susurrada que insistía en su corazón. Shamgar se detuvo y miró los campos y pequeñas colinas que rodeaban su aldea, sintiendo una opresión en el pecho al pensar en cuántas veces esos mismos campos habían sido tomados por los filisteos. Y por primera vez se preguntó por qué nadie tomaba medidas. Miró el aguijón que tenía en las manos, aquel sencillo trozo de madera y metal que también conocía, y una extraña idea cruzó por su mente. Nunca había usado el aguijón para otra cosa que no fuera guiar a los bueyes, pero en ese momento parecía como si estuviera empuñando un arma. ¿Podría ser esto una señal? E incluso si fuera como él, un simple campesino, podría hacer frente a los guerreros que aterrorizaban a su pueblo. Mientras las preguntas daban vueltas en su mente, Shamgar se dio cuenta de que su corazón latía más rápido y que la voz que antes había sido un susurro se volvió más clara. «Levántate», parecía decir, «protege a los tuyos». Sintió una especie de calor extendiéndose por todo su cuerpo, como si estuviera lleno de un coraje desconocido. El viento soplaba a su alrededor y Shamgar casi podía jurar que Dios estaba allí, presente de una manera que nunca antes había experimentado. En el silencio de esa misma mañana, un grito resonó en el pueblo rompiendo la tranquilidad. Shamgar se volvió hacia el sonido y vio una nube de polvo elevándose en el horizonte. Eran los filisteos. Los hombres ya avanzaban por los cerros con sus armas brillando al sol, y sus feroces gritos asustaron al pequeño pueblo. Los residentes corrieron desesperadamente, tratando de esconderse o proteger a sus familias, pero la mayoría sabía que no había forma de luchar. Shamgar sintió la sangre palpitar en sus venas y el calor de ese valor desconocido se apoderó de él nuevamente. Sostuvo el aguijón con fuerza, con la mirada fija en los invasores. Los guerreros filisteos se rieron cuando vieron a un joven parado en el campo, desarmado, esperándolos. Para ellos, él era simplemente otro campesino tonto que intentaba resistir. Pero para Shamgar, ese momento lo fue todo. Algo dentro de él decía que esta era su vocación. Sin pensarlo dos veces, cargó hacia el grupo. Picadura con el puño, y en unos momentos estaba en medio de ellos. Uno a uno los soldados cayeron, sorprendidos por la fuerza y velocidad con la que Shamgar los atacó. Luchó con una furia y una precisión que él mismo desconocía, y con cada golpe una nueva oleada de coraje lo invadía. Los filisteos, abrumados por el terror, se retiraron, pero Shamgar continuó luchando contra ellos hasta el último hombre. Cuando finalmente el silencio volvió al campo, 600 guerreros yacían en el suelo a su alrededor, y el pueblo lo miraba con asombro y admiración. Mientras el campo aún estaba en silencio, los ancianos del pueblo comenzaron a acercarse, todavía atónitos por lo que acababan de presenciar. Shamgar, el joven campesino, sencillo y desconocido, había derrotado él solo a un ejército de 600 filisteos. Solo con el aguijón que utilizaba para trabajar con bueyes. Los rostros de los aldeanos se llenaron de asombro y gratitud. Para ellos, solo podía ser obra de Dios. Uno de los ancianos, con voz temblorosa, extendió la mano y dijo: «El Señor te ha usado, Shamgar. Tú eres nuestra esperanza». Pero Shamgar miró al suelo sin saber qué responder. Las palabras de elogio y reconocimiento le sonaron lejanas a él, quien aún sentía el peso de la batalla en sus brazos y la mezcla de miedo y asombro en su corazón. Nunca había imaginado ser visto como algo más que un trabajador del campo, y ahora la gente a su alrededor hablaba de él como el enviado de Dios, un juez para el pueblo. Shamgar sintió que ese momento cambió algo profundo en su destino, pero aún se resistía por dentro, preguntándose por qué Dios elegiría a alguien tan común y corriente para una misión tan grande. ¿Y un juez?, pensó, mirando los rostros ansiosos de los aldeanos. Quería negarse,
alejarse, negar lo que todos parecían ver en él, pero los recuerdos del coraje que había sentido y la fuerza que lo había tomado en la batalla le hicieron cuestionarse si, tal vez, no era ese el camino que Dios había elegido por él. En las noches posteriores a la batalla, Shamgar apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los guerreros a los que se había enfrentado. Él sintió el peso del aguijón en sus manos y escuchó el eco de los gritos que lanzó en el fragor de la pelea. El pueblo ya lo veía como un héroe, un líder elegido por Dios, pero dentro de sí mismo, Shamgar todavía se sentía como un simple campesino, perdido e inseguro. Se preguntaba cómo podría proteger a su pueblo contra el poderoso ejército filisteo y por qué el Señor lo elegiría para esta misión. Era joven y no tenía el conocimiento de los grandes líderes de los que tanto había oído hablar en las historias. Una noche, decidido a buscar respuestas, Shamgar salió de la casa en silencio y caminó hasta un campo solitario, donde se arrodilló y miró el cielo estrellado. Se sentía pequeño ante la grandeza de Dios y los desafíos que le esperaban. En voz baja, casi un susurro, Shamgar oró: Señor, solo soy un hombre. ¿Cómo puedo liderar a tu gente? Las palabras escaparon de sus labios, llenas de angustia y duda. Sin embargo, en medio del silencio de la noche, una paz comenzó a invadirlo, como si Dios mismo le respondiera en un suave susurro, asegurándole que estaría a su lado. Esa mañana, Shamgar regresó a casa con el corazón un poco más tranquilo. No tenía todas las respuestas, pero sentía que mientras confianza en Dios, Él te mostraría el camino. Y con eso, Shamgar volvió a recibir el aguijón con una nueva convicción, dispuesto a afrontar lo que se le presentara. Los días de paz fueron cortos. Pronto llegaron noticias de que un nuevo grupo de filisteos estaba en camino, preparados para saquear nuevamente. Esta vez, sin embargo, Shamgar no esperó hasta llegar al pueblo. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Reunió a los pocos hombres de la aldea, agricultores como él, armados solo con herramientas agrícolas y un poco de coraje. Shamgar les explicó que no era solo una cuestión de fuerza, sino de estrategia. No eran guerreros, pero conocían como nadie aquellas montañas, cada curva y cada sendero escondido. Y si usaran ese conocimiento, tendrían una oportunidad. Con una calma inesperada, Shamgar condujo a los hombres a un estrecho paso de montaña por el que seguramente pasarían los filisteos. Allí, ellos esperó, escondido entre rocas y arbustos, dispuesto a sorprender al enemigo. El corazón de todos latía rápido, pero Shamgar mantuvo la mirada fija, con el aguijón en las manos, decidido. Cuando los filisteos comenzaron a cruzar el paso, él dio la señal, y los hombres de la aldea saltaron de las sombras con gritos que resonaron en las rocas, tomando a los soldados por sorpresa. La lucha fue rápida y feroz, y los filisteos, tomados por sorpresa y sin espacio para defenderse, fueron derrotados. Por primera vez, estos hombres comunes saborearon la victoria. Al final de la batalla, Shamgar miró a los hombres que lo rodeaban, exhausto pero lleno de orgullo. Algo dentro de él le decía que habría más peleas y que tendría que estar preparado para liderarlas nuevamente. Con el tiempo, Shamgar se convirtió en algo más que un héroe para la aldea. Ahora era un líder, una figura de esperanza para todos los que oían hablar de sus victorias contra los filisteos. Con cada enfrentamiento, su fama se extendía entre otros pueblos, y hombres de todas partes llegaban para luchar a su lado, inspirados por la valentía de alguien que, como ellos, conocía la dura vida del campo. Shamgar, sin embargo, mantuvo la misma sencillez. No se veía a sí mismo como un gran comandante. En su corazón seguía siendo el joven pastor de bueyes que solo empuñaba un aguijón. Los aldeanos, sin embargo, no ocultaron su orgullo. Shamgar es nuestra fuerza, decían, creyendo que Dios, de hecho, lo había elegido para protegerlos.
En cada reunión con sus hombres, les recordaba que estaban luchando no solo por sus vidas, sino también por el futuro de sus familias y su fe en algo más grande. En las noches silenciosas, cuando se reunían alrededor del fuego después de un día de entrenamiento, Shamgar compartía con ellos historias de los antiguos líderes de Israel, siempre enfatizando que la verdadera fuerza no provenía del arma en sus manos, sino de la confianza en el Dios de Israel. La confianza de la gente creció y la esperanza comenzó a florecer nuevamente, y aunque aceptó su responsabilidad, Shamgar no olvidó que la batalla no era solo contra los filisteos. Había otras fuerzas en juego, incluidos los miedos y las dudas que surgieron incluso entre sus propios hombres. Sabía que, para mantener la fe del pueblo, tendría que luchar no solo contra el enemigo externo, sino también contra la inseguridad que podía surgir en cualquier momento. A pesar de las victorias que obtuvieron, no todos en el pueblo de Israel confiaban plenamente en Shamgar. Entre los ancianos y algunos líderes de los pueblos vecinos hubo quienes murmuraron sobre su liderazgo. Se preguntaron cómo un hombre sin entrenamiento militar, sin linaje de guerreros ni experiencia con las armas, podía realmente ser elegido por Dios. Shamgar escuchó las dudas en silencio, pero en su corazón estas palabras lo hirieron. Después de todo, él mismo se ha preguntado por qué el Señor lo habría elegido para un llamamiento tan difícil. Las críticas comenzaron a extenderse entre los aldeanos. Algunos preguntaban si confiaban demasiado en alguien que no era más que un campesino. Shamgar, sin embargo, se mantuvo firme, buscando fortaleza en sus oraciones y renovando su confianza en el Dios de Israel. Sabía que si permitía que esas voces influyeran en su corazón, podría perder la concentración y con ello su capacidad de proteger a su pueblo. Para hacer frente a la situación, Shamgar comenzó a acercarse aún más a los hombres que luchaban a su lado. En cada conversación les recordaba a los guerreros que no era la fuerza física lo que los sostenía, sino la fe en el propósito lo que los guiaba. Y poco a poco, al ver su inquebrantable determinación, incluso aquellos que antes lo habían cuestionado, empezaron a ver algo más profundo. Había una convicción y un coraje genuinos que no podían ignorarse. Shamgar, sin desviarse de su camino, vio que Dios estaba fortaleciendo no solo su propia fe, sino también la de los hombres que lo rodeaban, preparándolos para algo aún mayor. A medida que crecía la confianza en Shamgar entre los israelitas, los filisteos comenzaron a darse cuenta de que no se enfrentaban simplemente a un líder improvisado, sino a alguien cuya fe inspirado todo un pueblo. Decididos a socavar esta influencia, los filisteos difundieron rumores y supersticiones entre las aldeas israelitas. Susurraron que Shamgar solo podía ganar porque estaba bajo algún hechizo, o que su aguijón era un arma maldita. Incluso dijeron que los dioses filisteos estaban enfurecidos y que vengarían cada derrota con mayor fuerza aún. Estas mentiras y amenazas gradualmente crearon dudas entre los israelitas. Algunos comenzaron a evitar a Shamgar temiendo que traería una maldición sobre sus familias. Las viejas inseguridades de Shamgar regresaron, pero sabía que necesitaba enfrentar estas supersticiones. Iba de aldea en aldea, hablando con la gente, no hablando de sí mismo, sino del poder del Dios de Israel. Le recordó al pueblo que sus victorias procedían del único Dios verdadero que había prometido liberar a Israel y no de hechizos o maldiciones. Con voz firme declaró que no necesitaba amuletos, solo fe en el Dios que había escuchado el clamor de su pueblo. Y en cada pueblo la gente lo escuchó y se dio cuenta de que no había trucos, solo una confianza inquebrantable en que inspirado coraje. Así, Shamgar disipó las mentiras de los filisteos y a cambio fortaleció aún más el vínculo entre él y su pueblo.
La noticia de que un gran ejército filisteo marchaba hacia la aldea llegó con el viento, dejando a la gente aprensiva. Los exploradores informaron que se trataba del contingente de soldados más grande que jamás habían visto, fuertemente armados y decididos a poner fin a cualquier resistencia de una vez por todas. Samgar, sin embargo, no retrocedió. Reunió a los hombres y miró a cada uno a los ojos, viendo miedo mezclado con coraje. Sabía que muchos eran simples pastores y agricultores, pero allí, en ese momento, eran guerreros de la fe. Hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, dijo Samgar con voz firme, sino por la libertad que Dios prometió a nuestro pueblo. Los hombres levantaron las herramientas improvisadas como armas, inspirados por la fuerza de Samgar. Con aguijón en mano y confianza en su corazón, condujo a sus hombres a una elevación estratégica donde podían ver al ejército que se acercaba como una oscura ola de destrucción. Cuando los filisteos avanzaron, Samgar dio el primer grito de guerra y corrió hacia adelante sin dudarlo. Los israelitas lo siguieron con la misma intensidad, atacando con todo lo que tenían. El choque entre los dos grupos fue ensordecedor y la batalla se extendió por el campo como un reguero de pólvora, con gritos, clamores y ruidos de pasos furiosos. Samgar luchó como si tuviera la fuerza de un ejército, guiando a sus hombres e inspirándolos a resistir hasta el final. Los filisteos, sorprendidos por la fuerza y determinación de un pueblo que antes habían considerado sumiso, comenzaron a retirarse. Cuando finalmente el silencio se apoderó del campo, los israelitas vieron a su enemigo derrotado y caído. Samgar, exhausto, miró al horizonte, sabiendo que una vez más Dios estaba a su lado, guiándolos hacia la victoria. Después de esa última y gran batalla, finalmente reinó la paz sobre la tierra de Israel. Los filisteos, antes tan temidos, ahora dudaban en acercarse a las aldeas que bajo el liderazgo de Samgar habían resistido con fuerza inesperada. El pueblo llegó a verlo como un verdadero libertador, un juez elegido por Dios para guiarlo y protegerlo. Samgar, sin embargo, se mantuvo fiel a su sencillez. Nunca buscó honor ni gloria. Su corazón permaneció humilde, y para él todo lo que hacía era por amor a su pueblo y por obediencia al Dios que lo guiaba. Con el tiempo, Samgar abandonó los campos de batalla y volvió a su vida en el campo, sin reclamar jamás ninguna posición o privilegio especial. Los aldeanos todavía lo miraban en busca de consejo o simplemente querían estar en presencia de quien era una fuente de esperanza y coraje. Cada una de las visitas de Samgar a las aldeas fue un momento especial, ya que era un líder poco común, que conocía el sufrimiento del pueblo y hablaba con la sabiduría de alguien que había vivido intensamente el propósito de Dios. Así, el nombre de Samgar comenzó a contarse entre generaciones, una leyenda que inspiró fe y coraje. No se sabe exactamente cómo pasó sus últimos días. Hay quienes dicen que vivió como empezó, guiando a los bueyes con su fiel aguijón, y hay quienes creen que simplemente desapareció, llevado por el Dios al que tanto servía. Sin embargo, lo que quedó fue un profundo ejemplo de que Dios puede usar a cualquiera, incluso al más humilde de los hombres, para realizar grandes obras en su nombre. La historia de Samgar termina como comenzó, con sencillez y fe. Samgar, un hombre común y corriente, sin gloria ni riquezas, fue recordado no por las ropas que vestía ni por una posición de poder, sino por el aguijón en sus manos y la fe en su corazón. El ejemplo de Samgar enseña que, a los ojos de Dios, la verdadera grandeza no está en los títulos o en las habilidades extraordinarias, sino en el coraje de responder al llamado. Incluso cuando todo parece imposible, nos muestra que Dios ve valor donde el mundo no lo ve, que Él puede transformar a cualquiera en un instrumento poderoso siempre que haya voluntad de obedecer. Samgar
nunca se escondió detrás de excusas sobre su falta de experiencia o conocimiento. No era soldado ni tenía armas de guerra, pero creía que con Dios lo que tenía en sus manos sería suficiente. En su historia, vemos que Dios usa incluso lo que parece ser pequeño, un hombre con un aguijón, para lograr grandes cosas. Y es esta confianza simple pero inquebrantable la que trae inspiración. La vida de Sangar nos llama a reflexionar sobre nuestro propio camino, sobre cómo afrontamos nuestros desafíos y de dónde sacamos nuestras fuerzas. Fue alguien que, a pesar de sus limitaciones, no dudó en proteger a su pueblo y luchar por lo que creía. Su historia es un recordatorio de que lo que somos y lo que tenemos es suficiente en las manos de Dios. Sangar nos inspira a creer que dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad de marcar una diferencia real, siempre y cuando tengamos la fe y el coraje para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca incierto. Si te gustó la historia de Sangar y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.